En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un nuevo episodio de Entre Amigas llega para todos ustedes, para que podamos compartir y les damos una linda bienvenida. Nos alegra tenerles aquí en Esperanza Colombia Radio. Este programa Entre Amigas se emite desde nuestra radio en la ciudad de Bucaramanga. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a este encuentro de mujeres, donde también se vale que estén los hombres y trataremos temas de actualidad. Hoy con una invitada muy especial y les hablo de nuestra amiga María Teresa Álvarez. Muy buenos días para todos, reciban un saludo muy cariñoso y es un honor estar aquí pudiendo compartir de la palabra del Señor. Sí, muy bien, porque siempre la palabra de Dios será lo más actual. Será aquel tesoro precioso del cual extraemos riquezas insospechadas. Y quiero invitarles a que cierren sus ojos y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias porque hoy tú nos das vida, porque hoy tú nos bendices, porque hoy tú pones en nosotros razones, motivos para vivir y ser felices. Estamos empezando este episodio y queremos dejar en tus manos a cada amiga, a cada amigo de Esperanza Colombia Radio. Llena nuestras vidas, Señor. La necesidad que tengamos en cualquier área pueda ser tomada por ti, Señor, y pueda ser suplida por ti. Gracias porque nos bendecirás en este programa, nos fortalecerás y hablarás a nuestra vida porque quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridas amigas, y para el día de hoy tenemos un tips de belleza. Nos gusta, ¿cierto? Vernos bellas, vernos radiantes, pues el tips de belleza para hoy, dice el salmista, que rebosen mis labios de alabanza. Salmos 119, 17. Sí, ese es nuestro tips de belleza para hoy, de que nuestros labios puedan salir palabras que alaben a Dios. Ojalá sea en voz alta, que nuestros oídos puedan también entonces escuchar esas palabras que estamos brindando a nuestro Señor. Y resulta que como consecuencia de que nuestros labios digan alabanzas a Dios, nuestros labios serán hermosos. Estos labios serán preciosos porque estarán exaltando a su Creador. Así que te motivo a que si quieres tener unos labios brillantes, hermosos, preciosos, María Teresa, debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Muy bien, nos gusta que todas seamos bellas, todas nos veamos bien lindas cada día. Y el día de hoy vamos a pasar a un momento especial y es a nuestro tema central. Y quiero contarles que nuestra amiga y hermana María Teresa, ella es enfermera de profesión, es una mujer a quien admiro mucho porque es muy dedicada a la obra de Dios y hemos sido siempre bendecidas cada vez que la escuchamos. Amén. Y hoy ha venido con nosotros, me alegra muchísimo presentarles a todas nuestras amigas de Esperanza Colombia Radio a María Teresa, de cariño le decimos Maite. Entonces ella hoy presentará para nosotros el tema Fortalecidas en Jesucristo. Y quiero hacerle la primera pregunta, ¿por qué ese título? Bueno, escogí este título porque en este momento vemos lo que dice la palabra, que en este tiempo se iba a aumentar la ciencia, el conocimiento, y lo que está ocasionando esto en los seres humanos es esa pérdida de identidad, es esa confusión mental. Se nos exige a nosotras como mujeres tener cierto tipo de belleza. A los hombres inclusive busca distorsionar ese diseño perfecto y maravilloso con que Jesucristo los creó. Interesante.
necesitamos ser fortalecidos, pues en Jesucristo podemos lograrlo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos lograr estar fortalecidas? Bueno, yo lo voy a resumir en 8 remedios naturales que son fundamentales para nosotros estar fortalecidas física, psicológica, emocional en todas las áreas. El aire puro, la temperancia, la luz solar, el agua, la alimentación, el reposo, el ejercicio y sobre todo, lo que hoy quiero enfatizar es la confianza en Dios. Los otros 7 son importantísimos, pero ustedes van a ver que si desarrollamos esta confianza en Dios, nuestro cuerpo va a estar más saludable, nuestra mente y todo nuestro ser. Qué importante que nos hablas de forma integral, ¿no? María Sí. Teresa, veo que lo que tú nos mencionas allí son aspectos, remedios o incluso factores preventivos, ¿cierto? Para enfermedades y especialmente nos dice que tengamos en cuenta la confianza en Dios. Queremos preguntarle a nuestras amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en estos aspectos, en estos 8 remedios naturales? Estamos tomando tiempo para respirar profundamente y conscientemente. Estamos siendo temperantes, regulando, ¿cierto? Aún lo bueno. La luz solar, nos damos el tiempito para ir a tomar este calorcito del sol que fue una bendición que Dios nos dejó desde la creación. ¿Cómo estamos tomando agua? A ver, ¿cuántos vasitos de agua empezamos a tomar el día de hoy? Toca trabajarlo. Toca trabajarlo. La alimentación, el reposo, me gustan estos. Y el ejercicio. A veces llegamos tan cansados y decimos, no tengo tiempo pero estos remedios naturales son para nosotros. Y vamos a mirar por qué dices que el más importante de los remedios naturales es la confianza en Dios. Bueno, ¿por qué digo que es el más importante? Porque cuando nosotras desarrollamos esa relación tan íntima, tan apasionada, cuando Él es nuestro... ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enamoradas? Eso nos sentimos hasta más joviales, hay más alegría y todas esas cosas. Cuando nosotros estamos y desarrollamos esa relación con Jesucristo, empieza a afectar nuestra mente, nuestro cuerpo físico, nuestra sexualidad, todo nuestra memoria. Ese es el efecto tan positivo y tan integral que tiene la confianza en Dios. ¡Wow! Es muy importante entonces. ¿Y cómo desarrollamos esa confianza en Dios para estar más fortalecidas para afrontar las pruebas? Bueno, yo lo dividí en 3. La primera, que es la que quiero hoy hacer hincapié, es leer, es estudiar, es meditar, es memorizar las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo eso puede inclusive sacarnos de una depresión. La segunda es la oración. Es clamar, es gemir, es ayunar. Y la tercera es la obediencia. Y la obediencia es algo muy interesante porque va acompañada y es fundamental la disciplina. ¿Quién diría que para la confianza en Dios necesitamos aprender a ser muy disciplinadas? Bueno, 3 aspectos importantísimos me llaman muchísimo la atención y dijiste que ibas a hacer énfasis especialmente en el primero, pero quisiera que se lo recordáramos a nuestros oyentes. ¿Cuáles son esos 3 entonces? El primero es leer, estudiar, meditar, memorizar las Sagradas Escrituras. El segundo es tener una vida de oración, es clamar, es gemir, es ayunar. Y el tercero es ser obediente. Y la obediencia necesita sí o sí el ser disciplinados. Muy bien, esperamos que haya quedado allí en las mentes de todas. Bueno, cuéntanos entonces, ¿por qué es tan importante ese primer punto que mencionaste? Bueno, ese primer punto que mencioné lo quiero relacionar con un versículo que está en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Y saben,
en TikTok podemos encontrar, o en Facebook, en YouTube, en todos estos medios de la tecnología que manejamos, encontramos qué hacer para la depresión, cómo mejoramos los pensamientos, muchas cosas para ayudarnos, porque la verdad, yo pienso que tú, Rocío, nos puedes contar de que es bastante el incremento en trastornos emocionales y de diferente índole. Claro que sí, cada vez más aumentan estas estadísticas de afectación en la salud mental de las personas. Y lo que tú mencionas allí, ¿cierto? Hay muchas herramientas de autoayuda, ¿no? Uh-huh. Pero tal vez esa no es la solución definitiva a los problemas que la humanidad tiene. Mira que el enemigo, o Satanás, como lo queramos llamar, está ideando una serie de estrategias tan despiadadas, tan nefastas, que lo estamos viendo. Ya vemos a nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, nosotros como adultos nos vemos ya adictos al TikTok. Porque es que empezamos a ver un video y de un video sigue otro, y cuando nos dimos cuenta pasó toda una mañana. Por eso es que cuando hablamos de la temperancia, yo puedo ver cosas positivas en estos medios, pero si me la paso toda la mañana, desperdicié toda esa mañana. ¿Por qué les digo que desperdicié? Porque claro, es bueno aprender recetas de cocina, pero puedo ver una, qué interesante que la ponga en práctica, pero también ese tiempo que paso con Jesucristo, ese tiempo que dedico a casa, ese tiempo que dedico al trabajo, ese tiempo que dedico para compartir con las personas, es fundamental. Y estas redes sociales, si no las sabemos administrar, va a ser lo que Satanás quiere: absorbernos totalmente y hasta aislarnos de tener esa relación, esa comunión con las demás personas. Sí, y obviamente todo eso que vemos llena nuestra mente, es lo que ocupa lugar y nos va a generar esos pensamientos que luego, como dice el proverbio, van a reflejar lo que somos. Exactamente. Mira que, complementando este versículo, ¿hace cuántos años se escribió la palabra del Señor? Y encontramos en Deuteronomio 6, del 4 en adelante, dos aspectos que los divide en dos aspectos. El primero y fundamental dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, en lo que invertimos nuestro tiempo, en lo que proyectamos nuesra vida, o cuáles son las metas y cuáles son los anhelos. O sea, Él pide, pero no porque sea un Dios narcisista. Uh-huh. No, adórenme, véanme. No, cuando nosotros hacemos eso todos los días, empezamos a ver cómo empiezo a ser mejor persona, cómo me lleno de gozo, cómo esa depresión se va desapareciendo. Y la segunda parte dice: y estas palabras, vean por qué les estoy diciendo los pensamientos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero ojo, porque es que esto es también muy delicado. No quiere decir que ahora que las jóvenes que de pronto estén escuchando, ay no, si ahora mi mamá me repite la palabra del Señor, o sea, me la va a pegar por todos lados. No quiere decir eso. Yo, como lo interpreto, es que debo transpirar la presencia del Señor. Hablamos en este tiempo de meditar, que poner la mente en blanco y no sé qué. Hombre, ¿para qué voy a poner mi mente en blanco? ¿Por qué no cierro los ojos? Puedo escuchar la naturaleza o poner una música suave y empiezan a meditar con Jesucristo, a meditar en un versículo, a meditar: Padre, me está doliendo esto, pero tu palabra dice que por tus llagas soy sano. Eso es meditar en la palabra del Señor. Miren que si nosotros no hacemos y no testificamos y no vivimos su santa palabra, el enemigo sí lo está haciendo. Lo está haciendo con los juegos, con el TikTok. Ustedes se dan cuenta, y triste, escuché un comentario de que ahora las mujeres son fabricadas. Si yo quisiera verme más joven, claro, me pongo unas pestañas, me estiro, me no sé qué, nomás miren que hago esto, y como que se quitan un poquito las horrigas, se le quita a uno aquí la de títere que dicen de aquí. Bueno, no quiere decir que no podamos estar hermosas,
pero realmente lo que hay en mi corazón se va a reflejar en mi vida. Así es, qué bonito. Y me gusta este pensamiento del libro El Camino a Cristo que dice: llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendráis vida en vosotros. Y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la vida espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Qué precioso, qué lindo mensaje. Y quiero leerle textualmente esto que escribe. Cuando tú y yo nos disciplinamos en leer, en meditar en la Biblia, todos los días, no es un día, todos los días, dice, estamos poniendo en nuestro inconsciente armas que nos van a defender en un momento de ansiedad, de depresión, de angustia, de dolor. Nos van a defender en un momento de tentación. Podemos estar tentados a diferentes cosas, pero cuando yo recuerdo a quién voy a ofender, a quién voy a entristecer, de quién me voy a apartar, que es de Jesucristo, pues esos versículos que están guardados en mi mente van a venir y van a ser un escudo protector para mi vida espiritual. Qué importante, pero debemos tener una reserva, ¿no? Sí. O sea, no te van a aparecer de la nada los versículos si tú antes no has hecho ese proceso de sentarte. Exactamente. Previo a abrir la escritura, pedir el Espíritu Santo para que Dios te diga, mira, esto es lo que te quiero decir de este versículo, no es tu interpretación, sino lo que en realidad la palabra de Dios muestra. Y entonces se van almacenando. Nuestro intelecto es tan amplio que si nosotros vamos tomando esos pensamientos, como dice nuestra amiga Maite, cuando llegue el momento de utilizarlos está la reserva. Es cierto. Mira, hemos escuchado ese dicho de que las palabras se las lleva el viento. Ningún. Yo les quiero contar que en ese proceso de aprender, de crecer espiritualmente, hay palabras que mi papá en algún momento dijo que en este momento me he dado cuenta que aún me afectan. Entonces me he dado cuenta de lo que tú acabas de decir. Si yo tengo esa reserva en mi mente de la palabra del Señor, voy a ver los frutos cuando esté en esos momentos de peligro. Ya encontré también otro versículo que respalda lo que les estoy diciendo de leer la palabra del Señor, y está en Hebreos 4:12. Me fascina y que el Espíritu Santo nos impresione de tal manera con este versículo, porque dice, porque la palabra de Dios es viva. O sea que cuando tú y yo la leemos con esa humildad de querer aprender de Jesucristo, dice, es eficaz para transformar nuestras vidas, para liberarnos de esa depresión, para orar eficazmente por nuestros hijos. Y mire lo interesante, dice, y más cortante que espada de dos filos, que penetra, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y miren eso tan espectacular, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Ustedes se imaginan donde le diéramos esa importancia a la palabra del Señor? Muchas veces sabríamos qué está pasando en nuestra relación de pareja. Muchas veces sabríamos qué cosas desagradables tengo como mamá, como esposa, como mujer. Sí, así es. Bueno, yo quisiera preguntarte, dentro de tu experiencia personal, ¿cómo es un día conectado con la palabra de Dios para Maite? Bueno, interesante pregunta, porque desde que me levanto, nos levantamos de madrugada porque mi esposo tiene que entrar muy temprano, mi hijo también a clase. Desde que me levanto, estoy así hablando con el Señor en mi mente, Señor, esto. O sea, ahora, en este momento, antes uno iba en oración por la calle y dirían, oye, esa persona está como loca, ¿no? Ahora no, porque irán mínimo, tiene los audífonos, alguna cosa y está hablando con alguien. O sea que si ustedes me ven a mí, estoy generalmente en el carro porque tengo que estar transportando a mi hijo, a mi esposo, porque mi otro hijo pues ya tiene su esposa.
Y me la paso la mayoría del tiempo en el carro, que ir a la casa a traer almuerzo, llevarles almuerzo, recogerlos de un lado para otro, pero todo el tiempo inclusive ya tengo mi kit en el carro. Por si acaso me va a tocar esperar 1, 2 horas o más horas, tengo para leer, tengo para estudiar, tengo en el celular algo para escuchar de la palabra del Señor. O sea, estoy edificándome, estoy confortándome, porque no crean, no todos los días está uno con una sonrisa Pepsodent. Hay cosas que como escuchaba hoy, que le arrugan a uno el corazón. Ay, qué interesante, y me gusta mucho lo que tú nos mencionas, porque no solo lees, sino escuchas la palabra. El oír, cierto, la palabra de Dios acrecenta la fe. Es cierto. ¿Ya? Y ahorita tenemos medios. Podemos buscar en YouTube la Biblia en audio, ¿cierto? Para empezar y reflexionar y llevar esas palabras. Ahí se podría cumplir lo que el versículo anterior tú nos dijiste. Y las escucharás y las repetirás. Amén. ¿Sí? Y vamos a mirar cómo encontramos grandes verdades. Mira, María Teresa, que me gusta esta parte del libro El Camino a Cristo, el capítulo 10. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Amén. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, Amén, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Imagínate, yo creo que lo que acabaste de leer nos redondea todo lo que hoy quiero que compartamos. Miren, mis preciosas, en momentos de dificultad, por ejemplo, he tenido el año pasado sobre todo una situación de salud muy compleja, pero recuerdo mucho que en esos momentos donde estuve tan mal de salud, recuerdo este versículo que dice, uno de ellos dice, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pero oigan algo que me parece interesante. Cuando yo decía este versículo, sabía que Jesucristo me daba la vida, pero también sabía que si no me la diera, el Señor iba a hacer una obra. Claro, todos queremos vivir, queremos estar con nuestros seres queridos, pero en esos momentos me venía a mi mente ese versículo, y no solo ese, Rocío, me venía a la mente el Salmo 92, donde dice que Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Y yo, cuando me sentía débil o cuando me siento así físicamente así como decaída, me acuerdo de eso y me imagino un búfalo. Y digo, wow, voy a estar fuerte. Bien fortalecido. Qué lindo esto que nos cuentas. Bueno, ¿qué más podemos aprender de este estudio de la Biblia? Preciosa. Hay algo ¿en qué más podemos aprender? Hay algo que no sé si se puede alcanzar a pasar, un video que escuché en TikTok, que la verdad me ha constreñido, me ha arrugado el corazón, me ha la verdad quebrantado. Porque cuentan cómo sí se puede pasar. Bueno, les voy a contar más o menos si se puede pasar, amén. Si no, en nuestros países orientales cuenta un predicador que estuvo allí con un grupo de 20 personas. Se daba cuenta cómo tener una Biblia era para ellos, podría decirse, la muerte. Y entonces eso le expresaban las personas que estaban ahí, 20 personas. Y entonces les decían, ay, están como exagerando. A ver, ¿cuántas personas de ustedes han estado en la cárcel? Y contaba que de 20 personas, 18 personas estuvieron en la cárcel. Y entonces este predicador dijo, bueno, vamos a leer tal versículo. Y él llevó pocas Biblias y las compartió en los que pudo. Pero hubo una hermana que tenía la Biblia y se la compartió a otra que no lo tenía. Pero cuando se dio cuenta, esta persona recitó este versículo de Pedro. Y entonces el predicador le decía, bueno, ¿tú cómo hiciste esto? Y le decía, lo que pasa es que en la cárcel le queda a uno mucho tiempo, pero ¿acaso no te quitaban la Biblia? Claro, no la quitaban. ¿Y entonces qué hacías? Lo que pasa es que hay mucha gente que nos mandaba papelitos con textos de la Biblia, pero no te los quitaban. Claro, por eso era que teníamos que aprendérnoslo rapidísimo, para que si nos lo quitaban,
no nos podían quitar lo que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces cuando yo vi este testimonio, yo decía, bueno, no solo eso. Le pregunta a este predicador, bueno, ¿y cuántas personas ustedes tienen a su cargo en estos grupos pequeños clandestinos? Y ellos empezaron a pensar, y bueno, no sé si estoy exagerando, si fueron 2 millones o 20 millones, la verdad, discúlpenme, 20 millones de personas de grupos pequeños. Y yo decía, preguntémonos aquí entre nos, ¿cuántas personas tú y yo estamos impactando? Y entonces este predicador les decía, bueno, díganme cómo puedo orar por ustedes, en qué necesidades. Y ellos le dijeron, queremos que oren por nosotros para que nosotros podamos ser como ustedes. Ustedes pueden ir a la iglesia, pueden leer la Biblia cuando quieran, pueden predicar por todo el mundo sin ningún problema. Y le decía, no, yo no voy a orar así. Y ellos, ¿cómo así? ¿Por qué no? No, porque es que ustedes han venido de 13 horas de camino para venir a escuchar la palabra. Llevan 3 días sentados en el piso en un sitio de madera. Aquí no hay aire acondicionado y desafortunadamente en mi iglesia la gente busca que las sillas estén confortables, que tenga aire acondicionado y ojalá no sea a más de 1 hora de distancia. Entonces les decía, más bien voy a orar para que nosotros aprendamos de ustedes. Entonces, hoy la verdad estos días me he sentido tan conmovida porque no le damos la importancia que tiene la palabra del Señor. Mira que a veces hay mamitas que tienen problemas con hijos drogadictos, hay mamitas que tienen problemas con hijos con homosexualismo y tantas cosas, pero imagínense donde ustedes y yo tengamos esa reserva, como tú dijiste hace poco, en nuestra mente. Hay un versículo que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén. Y ya no vive mi hijo, mi hija, mi esposo, yo, sino que Cristo vive en mí. Si tú te lo tomas como una medicina, cada 3 horas, cada 8 horas, mejor dicho, te lo tomas de tal manera, vas a ver el resultado. Pero obviamente a veces el Señor tiene que cambiarnos primeramente a nosotras. Pero el leer la palabra del Señor es la fortaleza. Hay un versículo, Rocío, que hace rato tenía inquietud para cuando se tienen esos momentos de ansiedad, de angustia. Perdóname. Y está en Filipenses y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú te imaginas donde nos tomemos esa vitamina mínimo cada 4 horas al día? O así sea 8 veces al día, repetir ese versículo. Créanme que no va a haber ninguna depresión que venga a molestarte. O si viene, reclama eso, porque Él nos ha prometido que es viva su palabra. Su palabra es viva y eficaz y eso es lo que queremos, que en cada uno de nuestros hogares se pueda abrir la palabra. Amén. Qué bonito que nuestros hijos se puedan ir para el colegio, para la universidad, recargados de la palabra de Dios, porque van a ir a enfrentar un mundo en corrupción, un mundo que no está ofreciendo nada bueno. No. Pero si nuestros hijos van llenos, nutridos de la palabra de Dios, van a enfrentar lo que les ocurra en el día a día y nosotros también con un así dice Jehová. Amén. Con la confianza de estar en la presencia de Dios. Amén. Así es. Mira que ya para acortar un poco, el versículo que les quiero dejar en el Salmo 37:4 dice, y que para mí radica todo, deleítate a sí mismo en Jehová. Pueda que no te guste leer la palabra, pueda que te dé pereza, pueda que inclusive hay gente que la lee antes de acostarse para que le coja sueño. Y yo decía, si tú le metes eso a tu cerebro, pues cada vez que cojas la Biblia, así sea de día o en cualquier hora, pues te va a dar sueño, ¿verdad? Pero si nosotros aprendemos a deleitarnos, eso no le nace de un momento a otro, le soy sincera. Eso no llegue y agarrar la Biblia, ¡ay, qué emocionante! No, tengo que disciplinar, tengo que obligar mi organismo a leerla, a pedir al Espíritu Santo, Señor, tengo una pereza, pero inspírame. Cuando tú te des cuenta, uy, ya se me pasó 1 hora, yo le entiendo la palabra. Y no solo eso, tú tienes un cuaderno especial, un esfero especial, y le dices a Él que te hable, Él te va a dar un versículo, Él te va a dar una cita. Inclusive hasta como por decirlo así, para tirarnos las orejas cuando estamos también fallando. Pero Él nos habla a través de su palabra. Si llenamos nuestra vida,
vamos a ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Sabes que ahorita que tú mencionabas esto, recordaba que Dios nos da esos versículos para esos momentos y yo tengo una experiencia de hace un tiempo, necesitaba la intervención divina, realmente ya lo había buscado humanamente, como buscando a estas personas para un permiso cuando estaba en la universidad y siempre me habían dicho no. Y entonces yo estaba en mis quehaceres y mientras estaba allí preparando el almuerzo, yo empecé a orar y a decirle al Señor, Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que yo quiero hacer, pero no sé qué hacer. Y en ese momento tomé mi celular y yo tengo una aplicación de la Biblia que le manda a uno un versículo diario. Y entonces en ese momento que abrí mi Biblia, el versículo era Éxodo 4:12. Y allí dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Wow. Entonces yo ahí mismo yo le decía a Dios, pero ¿a quién hablo? Si yo ya supuestamente hablé con el decano, con el director, con muchas personas, ¿a quién le hablo? Yo le preguntaba a Dios y Dios puso en mi mente el nombre nuevamente del director del área de psicología, pero yo ya hablé con él, pero volví a la insistencia de ahora ve y habla y yo te diré qué hablar. Entonces tomé mi teléfono y llamé a esta persona y cuando... tú eres Rocío, ya me conocía. Tú eres la estudiante que pide los sábados para no asistir a clases. Y yo, sí, señor, ya conocían esa parte. Entonces me dice, sí, ya vimos tu solicitud, pero es imposible. Y en ese momento Dios empezó a poner palabras en mi boca para decirle, era el momento de hacer la práctica profesional y yo tenía unas conferencias fuera del país y se me cruzaban las dos cosas. Y entonces yo llevaba todo ese año orándole a Dios por un lugar para hacer esa práctica. Amén. Y yo todo es, o sea, no sé en qué momento Dios conjugó muchas cosas en mi mente que le hablé y el doctor llegó y me dijo, mira Rocío, te damos respuesta en 2 días. Nosotros te escribimos al correo. Y él me decía, ¿en serio tú estás orando por ese lugar de práctica? Yo le dije, sí. Amén. Y de ahí, María Teresa, yo, colgué, yo dije, en tus manos, Señor, yo ya dije lo que tenía que decir. Y entonces al siguiente día, como a las 8, entre 8 y 8:30 de la mañana, entró un correo y donde me decía, su práctica profesional ha sido aprobada en tales lugares y usted tiene permiso a partir del 30 de noviembre para ya no asistir, sino haber dejado todo listo entre el mes de agosto y noviembre, haber dejado todo listo. Y pude ir a tener esas conferencias y pude terminar mi semestre, mi práctica profesional con una muy buena calificación, pero ahí fue donde yo dije, qué bonito Dios. Qué bonito Dios, porque Él me motivó con ese versículo, me motivó a hablar y Amén. Me motivó también a dirigirme a la persona que necesitaba ir y qué decirle. Amén. Mira que yo creo que si le preguntáramos a todas las personas que están escuchando, ¿cuántos milagros podemos ver? Y mira que yo añado a tu testimonio, tú lees la palabra, pero sobre todo, estás viviendo su palabra. Y no porque ni tú ni yo seamos perfectos. Sencillamente porque es un proceso. Es imaginémonos como cuando tenemos un bebé. Es poco a poco. No de acabar de nacer, de una vez vamos a la universidad. Así es la vida espiritual. Y mira que eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. Son como ladrillitos, es como que vamos levantando un muro todos los días. Y yo no les digo y no les voy a mentir que no van a haber pruebas, pero es tan diferente cuando están esas pruebas. Mira que con lo que tú dijiste hace muchos años, alguna vez me dio una angustia tan terrible y empecé a orar y empecé a clamar un versículo, precisamente el que te decía que me gustaba, de que no moriré, pero ese día no oré por esas personas de que no morirán, sino que dije, no morirán, pero a nivel general. Y entonces, pasó así, pero oré, clamé y le gemí al Señor porque no sé qué estaba pasando. Cuando hablé con estas personas,
tuvieron un accidente, pero había otras Wow. personas que estaban involucradas en este accidente y no les pasó nada. Yo no Amén. tenía ni idea, pero utilicé la palabra del Señor. Bueno, así que tomemos la palabra de Dios cada día en nuestras manos. Hagamos de ella una compañía diaria, ¿cierto? Propiciemos estar ante la presencia de Dios, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Tiene preciosas verdades allí. ¿Cómo terminaríamos, María Teresa, este programa el día de hoy? Bueno, yo pienso que sería de verdad amando a Jesucristo como Él quiere que lo amemos. En este momento estamos en peligro. Nuestras familias están en peligro. Y si ustedes y yo tomamos la decisión de rendirnos por completo, de dejar toda esa cantidad de superficialidades, como mujeres estamos siendo atacadas por la belleza, pero por la belleza superficial. Yo les aseguro que la mejor fuente de rejuvenecernos, aunque tengamos la edad que tengamos, es leer su palabra, es orar, pero tenemos que hacerlo, o sea, intensificarlo de tal manera que ustedes y yo vamos a ver milagros. Y si no se da lo que tú quieres, el Señor te va a mostrar por qué no ocurrió lo que tú quieres. La palabra del Señor va a salvaguardar tu vida, mi vida y la de nuestras familias. O sea, con el video que te decía que me conmovió, me pregunto yo, si hay personas que arriesgan su vida, so pena de muerte, por favor, nosotras tenemos la libertad de gozarnos, de deleitarnos todos los días en esa confianza en Dios. Amén, amén. Bueno, amigas, tenemos un desafío y el desafío es tomar nuestra Biblia cada día, no leer precipitadamente, sino leer con calma, un capítulo, una historia, un tema, ¿cierto? Amén. Que allí en la Biblia se presente y preguntarle al Señor cómo esta lectura puede beneficiar mi vida. ¿Qué Amén. quieres transformar en mí a través de esta lectura de tu palabra el día de hoy? Sin lugar a dudas, Dios va a poner palabra de vida, como la semilla que cayó en buena tierra, germinará y dará fruto. Eso es lo que quiere el Señor con su palabra en cada una de nosotras. María Teresa, muchas gracias, porque realmente me he gozado contigo en este tema hoy. Amén. Qué lindo saber de tu experiencia, de estudiar la Biblia, y gracias por motivarnos. Con mucho amor. Bueno, ¿te gustaría dirigir la oración para finalizar, por favor? Amén. Oremos. Amado Jesucristo, gracias por el honor de estar aquí con Rocío y gracias por quien está manejando, toda esta tecnología. Quiero pedirte que cada persona que escuche y que pueda ver este tema, y no solo cada persona, sino nuestras familias y familiares, coloca el querer como el hacer, danos hambre y sed de leer todos los días tu palabra. Amén. Impresiónanos, apasionanos, ayúdanos a entender que cuando dices que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque es viva y eficaz. Amén. Hoy tenemos una esperanza que el enemigo no nos puede quitar, pero no nos la puede quitar si nosotros somos disciplinados en leer, estudiar, meditar y memorizar las Sagradas Escrituras. Amén. Y en llevar una vida de oración. Te doy gracias, Señor, por este precioso programa que llega a miles y miles de personas. Permite, Señor, que cada uno seamos impresionados e impactados de tal manera que no dejemos de leer tu palabra ni un solo día de Amén. nuestra vida. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridas amigas, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Gracias, María Teresa. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones para todas. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.